Estar aquí también a mi izquierda. Gracias, María Filomena. Gracias a todas las presidentas, a todo el equipo que organiza todo esto, a todos los encargados. Gracias a todos y cada uno de vosotros por el testimonio de vuestra fe. Gracias a los sacerdotes que nos acompañáis. Gracias a ese grupo de 24 futuras Marías del Sagrario que hoy dan un paso al frente, y esos 6 discípulos de San Juan. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Con todos nosotros se desborda en acción de gracias al Padre por el Hijo en el Espíritu. Esta es nuestra vocación, una continua acción de gracias. Por eso somos eucarísticos. Este es el término que condensa nuestra vida y que ha de condensar también nuestro cotidiano vivir. Personas eminentemente agradecidas, agraciadas, sencillas, ocupadas en amar y también en dejarse amar. Esta última parte no es fácil, dejarnos amar. Somos más dados a amar. Dejarnos amar es una asignatura que implica cierta humildad y cierta sabiduría, la sabiduría del corazón. Pues que venga el Espíritu del Señor, y con toda humildad y sencillez les comparto estas palabras que proceden del corazón y que antes estuvieron dirigidas, digamos, a la escucha del Señor, y le dije, como aquí estamos en familia, somos muchos pero hermanos, le dije: Señor, lúcete en mi debilidad. Pues que se luzca. Tal día como hoy hemos recordado continuamente desde que hemos empezado, ¿no?, esta jornada, tal día como hoy, tal día como hoy. Tal día como hoy el Señor dejó caer un torrente de gracia sobre el corazón de un grupo de personas que estaban haciendo una jornada de retiro 116 años atrás. Tal día como hoy, ese primer viernes de Cuaresma, también hoy Cuaresma, de aquel 1910, en una parroquia, aquí en un seminario, en un semillero de futuros sacerdotes, seminario semillero. El cielo se abrió aquel día y por la boca de un elegido, de un apasionado, de un cautivado joven sacerdote, hoy San Manuel González, que había tenido 8 años antes una singular experiencia, algunos llaman mística, ante Jesús sacramentado, en el sagrario abandonado de un pueblo próximo a Sevilla, Palomares del Río, aquel 2 del 2 de 1902, dicho así que no se nos olvide, 2 del 2 de 1902. Desde aquel momento de gracia singular que se convirtió esa gracia singular, y así lo es, en un carisma. Un carisma es una gracia singular, que se fue fraguando en él la necesidad, ante todo y sobre todo, de devolver a Cristo amor por amor. Un carisma en la Iglesia es, como he dicho, una gracia especial, no solamente para aquel que la recibe en ese momento, sino para la Iglesia. Una gracia del Espíritu para enriquecer a nuestra Madre, la Iglesia. Y responder en un carisma, lo que hace es responder, por obra del Espíritu Santo, a una concreta pobreza, a una concreta necesidad de nuestra sociedad, la sociedad de ayer, y vemos que es urgente y necesario hoy. Sigue siendo urgente y necesario hoy este carisma. Y nos lo expresa la propia Iglesia, que va animándonos y sellando de autenticidad y de necesidad la vivencia de este carisma. Un carisma es, por así decirlo, como una particular tesela, una tesela del gran mosaico que es la Iglesia. Esa diversidad de formas de la tesela, ese pedacito, ese trocito de mosaico, de distinto color, de distinto tamaño, todos son importantes,
pues todos juntos y cada uno en su lugar correspondiente dejan ver la realidad del misterio del amor de Dios a través de la Iglesia. Somos una tesela, con toda humildad, pero ciertamente el carisma de San Manuel está centrado en el corazón de Cristo. Por lo tanto, imagínense dónde está colocada la tesela del carisma eucarístico reparador. El Espíritu Santo enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas, es verdad. Sus dones para renovar y edificar la Iglesia no son un patrimonio cerrado, ni mucho menos. No es un patrimonio entregado a un grupo selecto, ni mucho menos. No es para solo custodiar nuestro, que no se pierda. Precisamente no se pierde porque se da. No se pierde el carisma porque se da. No se pierde la luz de una cerilla encendida porque se da, porque se transmite. Ay, el día que la luz de la cerilla no se comparta con los demás. Lástima. Se agota, se consume, se apaga y deja de existir esa luz. El carisma, la vivencia del carisma es para proyectar, para anunciar, para contagiar, y la luz recibida en un momento determinado ha llegado a estar iluminando y sigue 116 años. Una gran llama. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 130 nos dice que más bien los carismas son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. El carisma del Espíritu es un impulso, es un trampolín que parte de Cristo y se expande hacia la sociedad en la que vivimos. También el Papa Benedicto XVI, en Spe Salvis, número 49, nos dice que la vida humana es verdaderamente un camino. ¿Hacia qué meta?, se pregunta el Papa. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? Pues la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Y todos tenemos en nuestra vida personas que se han convertido en estrellas de esperanza, en luces que han tocado también nuestros ojos. Pensemos en ellas. Hoy es un día para darles gracias al Señor porque ellas fueron luces de esperanza y gracias a ellas nosotros es posible que estemos aquí con fe. Jesucristo, dice el Papa, es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia, pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz, reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Viviremos el domingo de Pascua, la Pascua de Resurrección. Esta es la luz del mundo. Que nada ni nadie apague la luz de tu alma. ¿De dónde surge y cómo puede renacer siempre la Iglesia? Creo que a partir del testimonio de hombres y de mujeres atraídos por Cristo, capaces de mostrar con la vida, con la compasión, siendo compañeros de camino de cualquiera. Compañeros de camino de cualquiera, sin distinción, pobres y ricos, creyentes y no creyentes. Una María del Sagrario, un discípulo de San Juan, no puede tener excepción de personas, porque Dios, Jesús, entrega para todos. Tomad y comed todos de Él. El título de este compartir con todos vosotros, bien lo ponía el cartel que nos indicaron, esta invitación, atraídos por el Evangelio vivo de la Eucaristía.
atraídos por el Evangelio vivo. Una expresión de San Manuel González. Evangelio vivo es la Eucaristía. En principio, nos vamos a centrar, a detener en esa palabra atraídos, seguidamente del Evangelio, y posteriormente daremos unas pinceladas sobre San Manuel y el carisma eucarístico reparador, que hoy le damos gracias al Señor por él. Podríamos decir atraídos o bien unos sinónimos. En lugar de atraídos podríamos decir fascinados. Podríamos decir seducidos, cautivados. Podríamos decir conquistados, enamorados. San Manuel diría chiflados. Necesitamos chiflados, fascinados, cautivados, atraídos. Y él sigue diciendo que un chiflado hace chifladuras. Y esto es lo que nos hace falta. El Papa Francisco, haced lío. Tenemos que hacer lío. Hace un momento la hermana María Filomena decía que a un apóstol le está todo permitido, citando a San Manuel, menos una cosa, estarse quieto. Nosotros ahora estamos sentados y el 99% de los que veo están con los brazos cruzados. Al salir de aquí, nada de cruzarnos de brazos, nada de estériles lamentos, nada de mirar para atrás. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. La atracción hace referencia al amor, insta al corazón humano en todas sus dimensiones. La atracción, la pasión, la santa chifladura, hace referencia a la inteligencia, a la voluntad y a los sentimientos. El amor mueve y conmueve. La persona convencida convence. Hoy necesitamos esta actitud. Para poder dar algo que merezca la pena, tengo que dar algo mejor y más que yo. Tengo que dar al Señor. El apóstol es aquel que rebosa y da de lo que le rebosa. La sociedad y la Iglesia caminamos juntos porque la Iglesia está a la par que la sociedad. No somos entes distintos, formamos la polis, el pueblo, formamos una sociedad. Y la Iglesia camina en esta sociedad de hoy, que no rechaza la sociedad de hoy, que este es el tiempo favorable, este es el tiempo de la misericordia. Tiempos recios son estos, decía Santa Teresa. Tiempos recios son estos, nos decimos también, pero son los nuestros, son los mejores, son los que tenemos. Si tú y yo miramos nuestra medalla de María del Sagrario, de discípulo de San Juan, de señor obispo, en los momentos recios nuestro puesto está aquí, en el Calvario. Este es nuestro lugar. En los tiempos recios, este es tu momento, al pie de la cruz, con la certeza de que todo tiene sentido, de que hemos sido atraídos por el Señor. Este es el mejor, al pie del Calvario, al pie del Sagrario, porque como María nos mantenemos, según vemos en nuestras medallas, de pie, esperanzada como María Inmaculada. Sabemos que no todo ha terminado en el Calvario, sino que todo sigue en el Sagrario, en la Eucaristía, porque Cristo vive. Y mirando muchas veces un crucificado, ¿por qué molesta un crucificado en tantos lugares públicos, en las plazas de los pueblos? ¿Por qué molesta este muerto? ¿Por qué vive? ¿Por qué vive? Esta es la razón del incomodarnos o de incomodarse de muchas personas ante una cruz. ¿Qué tiene este muerto que a tantos vivos molesta? La respuesta es porque vive. Es interesante notar que en los Evangelios no se describe la aparición física de Jesús. No aparece en los Evangelios ni que es alto, ni que es fuerte,
ni cómo tiene el color del cabello, no, los evangelios son muy parcos a la hora de expresarnos cómo es Jesús físicamente. En muy raras excepciones se describe la apariencia física de algunas de las personas del Evangelio, muy poquitas, pero sí tenemos que recordar algún matiz de alguna persona, como era físicamente. Es posible que recuerden a Zaqueo, que era bajito de estatura, pero si se dice que era bajito es precisamente para decir que se subió precisamente a un árbol para poder ver. Se sentía atraído por Jesús. Zaqueo, bajito, buscó la manera de, ante ese atractivo del que va pasando, el que hace paso, Pascua, se subía al árbol. Pero ¿cómo era Jesús? El Jesús histórico, ¿cómo era? Tiempo cuaresmal, ¿cómo no citar al gran profeta Isaías en su capítulo 52? Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Está citando a este Mesías crucificado. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno. Isaías 52, Isaías 53. Antes de la crucifixión, Jesús tenía un gran poder. Lo vemos en el Evangelio. Un poder de atracción. Acababa de elegir a sus 12 discípulos. Apenas había hecho algunos milagros en el Evangelio, lo vemos. ¿Y cómo es posible que muchedumbres llegaran de lejos para escucharlo, para ser sanados? Algunos viajaban de territorio pagano. ¿Qué les había atraído de Jesús? Les atraía Jesús, lo que les atraía era algo que él tenía. Su poder de hacer bien a las personas. Y todo lo hizo bien. Eso era lo que corría de boca en boca. Jesús de Nazaret, el nuevo profeta, el maestro a quien muchos discípulos seguían, tenía el poder de sanar, tenía el poder de devolverle la vista a los ciegos, el que habla a los mudos y de curar a los incurables, de restablecer a los leprosos, de devolverles la alegría y las ganas de vivir a todos los que llegaban hasta él. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Acordémonos, por ejemplo, de la mujer, de la hemorroísa, con solo tocar el manto, el borde del manto. San Manuel le gustaba muchísimo este evangelio de la mujer hemorroísa y nos hace una referencia importante. Si esta mujer tocó el manto, la fe es la que toca, La fe es la que toca el corazón de Dios. Nosotros recibimos al Señor, no solamente tocamos el manto, recibimos el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Si en ella hubo esa transformación y esa sanación en nosotros, ¿y por qué no? Porque ella se acercó con mucha fe, fe viva, con muchas ganas, con mucho deseo, con mucho ardor. Cuando vamos a la Eucaristía nos ponemos en la fila y estaban a punto de decir el sacerdote, cuerpo de Cristo. Me acerco con tanta hambre, fe, deseo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquéceme. Mira el vacío de la mujer que tienes delante de ti. Sana mi corazón enfermo. Y Él viene como luz, como alimento, como pan de vida. Para nosotros, para ti, para cada uno de nosotros en la historia que tienes hoy. ¿Qué es lo atractivo de Dios? Su promesa ante todo de perdón para todos los que se arrepientan de sus pecados. Tiene promesas extraordinarias que nos cambian la vida. Nos cambian la vida. La metanoia, el cambio de vida, la transformación, la conversión. Con tu deseo, la fuerza del Espíritu y la presencia de Dios, el testimonio de autenticidad de los hermanos que te rodean, caminamos con paso seguro, con paso firme,
por la senda del camino, por la senda de la verdad, por la senda de la autenticidad y de la vida. Testimonios hoy en día, hay muchos de nuevas incorporaciones a la fe, porque están hastiados, nada sacia ya. Le llegó la hora de la verdad. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Atraídos por Jesús, un paso más. Él mismo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ni tanto. Benedicto XVI, también le cito, sí, el Señor os quiere, dice, y os llama amigos suyos. Él viene a vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino para abriros las puertas de una vida plena. Ciertamente, son muchos en la actualidad los que se sienten atraídos por la figura de Cristo. Desean conocerlo mejor, pero para conocerlo hay que tratarlo. El atraído por Cristo, el auténticamente atraído por Cristo, no es el que, porque ha oído a otros, se siente atraído, sino se siente la curiosidad. Pero cuando tenemos presencia, contacto, cercanía, encuentro verdadero y personal con el Señor, ahí sí viene la atracción, la pasión, el enamoramiento. Ya no creo por lo que me dices, le decían los samaritanos a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que nos dices, ahora creemos por nosotros, lo tenemos delante, Él es el gran esperado. Ciertamente, pues sí, se sienten atraídos por la figura de Cristo, desean conocer más al Señor. Pero, ¿quién es realmente el Señor? ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido sobre la tierra hace tantos años tenga algo que ver conmigo hoy? Para saber quién es Cristo hay que mirar al crucificado. Hay que volver a mirar al crucificado. A veces no nos atrevemos y llega solamente la Semana Santa y llega la Cuaresma y miramos al crucificado. Nuestra mirada ha de dirigirse siempre a Cristo crucificado, porque ahí se sabe quién es, cómo es Dios amor. Porque nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. El amor es la fuerza más grande de atracción. Hay cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista, o son atraídos por corrientes religiosas que les alejan de la fe en Jesús. Otros sencillamente han dejado que se enfriara su fe. La fe no es una ideología, es aceptar personalmente a Cristo en tu vida. Es necesario creer con el corazón, rumiar la palabra, aceptar su mensaje, su persona. Porta Fidei número 10. También el Papa León nos dice, hace poco, el 8 de enero del 2026 de este año, en Roma, decía, la Iglesia no brilla con luz propia. La Iglesia ni por acaso brilla con luz propia. Es la luz de Cristo la que al reflejarse en ella permite a todos los pueblos caminar en medio de las tinieblas del mundo de generación en generación. La barca de Pedro puede vivir momentos peligrosos, de oscuridad, se tambalea, pero no naufraga. La Iglesia no, está Cristo, a la cabeza y como cabeza. Y la Iglesia es cuerpo, es madre, y a ti y a mí nos ha hecho hijas e hijos y por lo tanto herederos del reino. Gracias, Madre Iglesia. Te defenderé hasta la muerte. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, seas como seas,
tú eres el cuerpo de la cabeza, que es Cristo. Y sin ti, Cristo no camina. La misión evangelizadora de la Iglesia es como irradiación de la energía inagotable que emana de Cristo. Atracción por irradiación y por contagio. Estas palabras del Papa León en el primer consistorio extraordinario con los cardenales, aquel 8 de enero del 2026, este año. Atracción por irradiación y por contagio. Ya no vale solo la palabra. No, ya no vale solo la palabra. Evangelizar y eucaristizar con la vida, y si se puede, con la palabra. Pero que hable la vida. Que quien me mire, te vea. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de bondad, de ternura y de misericordia. No es justiciero, ese no es el Dios de Jesucristo. Tiene un rostro. No nos deja andar a tientas en la oscuridad. Él es la luz. Se ha manifestado como hombre. Es tan grande, no lo olvidemos, es tan grande que se puede permitir hacerse pequeño. Dios es tan grande que se puede permitir hacerse pequeño. ¿Qué es la Eucaristía? Un trocito de pan, porque Cristo no se ha conformado con estar a tu lado. No, es demasiado poco. Jesucristo no se ha conformado con estar a la derecha, ni a mi izquierda, ni siquiera delante abriéndome el paso, ni siquiera sosteniéndome los hombros diciendo, venga, María del Valle, camina. Es demasiado poco estar Jesucristo en mi entorno. Solo se ha conformado estando dentro, por eso se ha hecho comida. Toma y come, sé que me necesitas, soy tu fortaleza. Toma y come. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré, cenaremos juntos. Atraídos según la Sagrada Escritura. Hay textos preciosos, maravillosos, auténticas alhajas sobre esta temática de ser atraídos. Por ejemplo, en el libro de Oseas, profeta Oseas, en el capítulo 11 nos dice, yo los atraía con lazos, con cuerdas, con lazos de amor. Los atraía con lazos de amor. O, por ejemplo, en Oseas también en el capítulo 2, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Atraer, en el Nuevo Testamento, aparece solo unas 8 veces, de las cuales 5 de ellas en el Evangelio según San Juan. Por ejemplo, recordemos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, es el capítulo del pan de vida, en un contexto eucarístico, la multiplicación de los panes, donde todos se escandalizan, porque se hace presente en el pan, se anuncia como pan de vida, le resulta muy fuerte ese lenguaje, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y surge en ese momento la expresión de Jesús a sus apóstoles más íntimos, a sus discípulos, ¿también vosotros queréis dejarme? Pues en ese contexto, un poquito antes, Él dice, nadie puede venir a mí a no ser que mi Padre que me envió lo atraiga a mí. Él, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Después se van muchos, pero antes, ¿con qué realismo ya veía la situación? Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre. Hemos sido atraídos por el Padre hacia Cristo. Sí, tú has sido atraído y atraída. No ha sido voluntarismo o un deseo superficial. Llevas muchos años en el camino de la fe hasta hoy. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No solamente somos atraídos, perseveramos porque escuchamos.
y el escuchar aprendemos. Qué sabiduría la de las madres. Su última lección que consta en el Evangelio, sus últimas palabras que constan en el Evangelio: haced lo que Él os diga. Qué sabiduría la de la madre. Mientras hagas lo que mi hijo te diga, vamos adelante, te encontrarás conmigo y con Él, porque yo he sido constituida puerta del cielo. Y yo, dice Juan capítulo 12, dice el Señor en este capítulo 12, de versículo 32, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cómo puede atraer aquel a quien profetizó Isaías que desfigurado no parecía hombre? Ciertamente habla de una atracción mucho más profunda. La atracción de Jesús ejerce sobre sí es una atracción de amor. Atracción, atractivo. La cruz será la máxima manifestación de su amor. Ya no puede dar más, ya no puede dar más. Pero inventó la Eucaristía, traza divina de amor de Dios, traza divina de amor de Dios. Inventó. La creatividad del amor es tan grande en los humanos, en las personas. Una persona enamorada es creativa, es ingeniosa. Observa qué es lo que le gusta a la persona que quiere y se lo hace presente. Pues es así el Señor con nosotros. Nos amó hasta el extremo. Para el apóstol Pablo, según nos dice en la 1 Corintios 2, Jesús en la cruz es todo el Evangelio. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque predicar a Cristo crucificado es también predicar a Cristo resucitado. Y hacerlo presente en la palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Pero antes de que miremos a Cristo en la cruz, Cristo nos mira a nosotros desde la cruz, como miró a María, su madre, y a Juan. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, tengo sed, perdona porque no saben lo que hacen. Nos mira a Cristo desde la cruz, desde el sagrario, desde el altar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el sacerdote levanta las manos y eleva un poco a Jesús sacramentado, no es momento de interiorización y de hablar y de rezar el Padre nuestro que estás en el cielo, oh Señor mío, y tal. Escuchemos, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Está hablando Jesús, no es momento de nosotros estar hablando. Es el Señor el que está hablándote, toma y come, es mi cuerpo que se entrega por ti. Y después levantemos la mirada, porque Él quiere ser mirado. En ese momento de elevación de la forma consagrada, de la hostia consagrada, todos tenemos que tener una mirada directa hacia Cristo Jesús presente en el altar. En ese momento, y manifiestas, Señor mío y Dios mío, no soy digna y te necesito. Y cuando baja la hostia consagrada y el sacerdote hace la inclinación, es el momento de la adoración en 30 segundos, profunda adoración, sí creo. Tú y yo también nos inclinamos la cabeza, yo también creo. Y en ese momento está el Señor presente en esa consagración del pan en su cuerpo, ya está, vivo en el altar, ya está, en ese momento ya está. ¿Cómo vivimos la misa después de ese momento? Ya estaba en la palabra, pero quiere hacerse carne, palabra en mí, evangelio vivo. Ahora quiere ser pan de vida en mí. Qué sabiduría la del Señor cuando nos expresa en el Evangelio el domingo pasado. En 2 momentos, dice San Manuel González, habló Dios
consta que habló el Padre para decir lo mismo. Para decir lo mismo. Tan importante es bautismo y transfiguración. Este es mi Hijo, mi amado. Hay que escucharlo. Para decir lo mismo, hay que escuchar. Este es mi Hijo, mi amado, el predilecto. Hay que escuchar. Ahora entiendo por qué nuestra madre dijo, haced lo que Él os diga. El Papa León, en el mensaje de la Cuaresma de este año, precioso mensaje de la Cuaresma, nos dice, escuchar, 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 limosna, ayuda, juntos. Atraídos por Jesús ayer y hoy. Los santos son los atraídos por Cristo, pero ¿quién no puede recordar a María y a José? Perdieron al niño, se fueron a buscarlo rápido, el tesoro lo han perdido. ¿Quién no recordará a Zaqueo, a Nicodemo, a los discípulos, a la samaritana, a los niños, al centurión? Estos son los grandes atraídos. El mismo buen ladrón, un ladrón experto, hasta el final fue experto, le robó al Señor el cielo. ¡Qué ladrón! Se ganó el cielo hasta en la cruz. ¡Qué experto, eh! Se lo ganó. Hoy estarás conmigo, me ganaste el corazón. Nosotros, los dos que estaban al lado, tenemos motivos para estar aquí, pero este, justo por haberle confesado, te has ganado el cielo. Una buena confesión nos garantiza un derroche de amor. Los santos, Teresa, Agustín, Ignacio, Francisco, Teresita de Lisieux, Carlo Acutis, Padre Pío, Faustina Kowalska, tantos y tantos y tantos santos, contemplando al mismo que tú y yo contemplamos en el altar de la Eucaristía. Manuel González. El atractivo, dice San Manuel González, el atractivo de los santos es su parecido con Jesús. Por eso los santos son atractivos. ¿Por qué no pasan de moda los santos? Porque viven en el eterno presente de Dios. Nuestros amigos, nuestros intercesores y nuestros modelos. Vamos a pararnos un poco en nuestro fundador en este precioso día, 4 de marzo. Sí, conocemos cómo, ante aquel sagrario abandonado de Palomares del Río, Sevilla, su fe veía a un Jesús vivo que le miraba. Mirad el árbol de la cruz. ¿Se acuerdan, verdad? Pues en el sagrario descubrió mi fe, dice él, veía a un Jesús vivo que le miraba, que le decía mucho y le pedía más. Una mirada en la que se reflejaba unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita por no encontrar quien quisiera ser querido. Descubrió en ese rato de sagrario un plan de misión y alientos para llevarlo a cabo. Descubrió un plan pastoral que el mismo Cristo le daba. Joven de 24 años. Deseaba ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo para quererlo yo por todo el pueblo. Descubrió que el mismísimo Jesús del Evangelio es el mismísimo Jesús de nuestros altares y de nuestros sagrarios. Nos mira, nos habla, nos espera, nos redime, nos pide. ¿Puedo seguir contando contigo? Como llamé a Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, ¿puedo seguir contando contigo? Eres María del Sagrario simpatizante. Eres agraciado y agraciada con el don de la fe. Y hoy el Señor te dice nuevamente, puedo seguir contando contigo, pero por favor, no vivas de rentas. No te quedes con lo que aprendiste. No te quedes con eso, tienes que seguir formándote, conociéndome. Porque nosotros somos, yo soy la misma, aquella niña pequeñita, ¿qué tal? Aquella joven que descubrió la vocación, soy la misma, pero no lo mismo. He crecido,
He cambiado. ¿Cómo va? ¿Qué nivel? ¿Qué profundidad? ¿Qué edad espiritual de fe tienes? ¿Te quedaste con Jesucito de mi vida? ¿Tú eres niño como yo? Por eso te quiero tanto. Es verdad. Pero ¿estamos tomando potitos de fe o grandes manjares fuertes, consistentes? Es la hora de dar la talla. Necesitamos un recio alimento para crecer en la fe y ser auténticos en la sociedad en la que estamos. Hemos sido elegidos y agraciados para este tiempo. Este es el mejor. Este es el mejor. Es el nuestro. Para San Manuel González, el Evangelio es la historia de Dios haciéndose hombre, viviendo a lo hombre, para hacer y enseñar al hombre a vivir a lo Dios. Es Jesús vivo, el mismo del Evangelio que hemos dicho. Es todo él, el Evangelio, una oración. Anda que tenga que darnos Dios su palabra para que con ella podamos nosotros hablar con él. Padre nuestro que estás en el cielo, es palabra de Dios. Nos la enseñó Jesús, oró Jesús con ella. Nos da su palabra, el logos, el verbo, para que con la palabra, los salmos, el Señor es mi pastor, nada me falta, nos lo da Él para poder con ella orar. Y esa palabra llega al corazón de Dios. Es su palabra, es Jesús. ¿Se han fijado que cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, en el momento de rezar el Padre Nuestro, no está mirando a todos a ver, sino está centrado mirando al Señor en la patena, en la hostia consagrada que está ahí? Él pone la voz a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Y nosotros nos unimos a la oración de Jesús al Padre. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Salmo 118, 119. Es nuestro lema de este curso. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara. Nos guía la lámpara. Nos enseña el camino. Va por delante. Pues esta lámpara que es para nosotros la palabra de Dios, el Evangelio vivo, que es Jesús, nos remite la lámpara a estas expresiones que una María del Sagrario, un discípulo de San Juan, tenemos que tener constantemente. Yo pondría el lunes, medita sobre tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Tanto, ese tanto, es que no le cabe más. Mira la cruz. Dice San Manuel, a un Redentor que derrama a diario su sangre por mí, ¿qué le puedo yo negar? Me amó y se entregó por mí. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros hemos de amarnos los unos a los otros. Muy bonito, hermana. Sí, ahora viene, vamos a ello, ¿eh? Vamos a aterrizar. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida? Surge este carisma eucarístico reparador tal día como hoy. Ya no os pido una limosna para los pobres, ni tiempo para los tristes, aunque sí, habéis dado el tiempo, habéis dado lo que sabéis, me habéis ayudado con todo, pero ya no solo quiero eso. Ahora os pido una limosna de cariño para el pobre más pobre de todos los pobres, el Santísimo Sacramento. ¿Pero qué es una limosna? Voy a pasarme aquí un texto y no quiero que se me pierda. San Manuel González, cuando habla de limosna, es muy realista, es muy concreto, es muy audaz, muy atrevido. Nos dice, ayer lo dijo y lo dice hoy, 4 de marzo 2026, Cuaresma, práctica de limosna. 3 maneras de dar limosna. Primera, tirándola.
Hay quien tira limosna a los pobres como se tira a un perro un hueso para que se entretenga y no moleste. La tiro, la limosna. Me desprendo de ella, pero la tiro. Generosidad, sí, claro, pero tiro la limosna. Bueno, ya está. Segundo modo, poniéndola. Hay quien pone la limosna en la mano de un pobre, como se pone un cuadro en una pared o un mueble en un sitio, por puro adorno y para que luzca bien. Es sutil, ¿eh? La limosna para que luzca bien. Toma, la limosna. Se pone. La tiro, la pongo. Tercer modo de dar limosna. Sembrándola. Como quien siembra un granito de trigo en una tierra fértil que le da el 100 por 1 de granos. Los pobres, dice San Manuel, son la tierra preparada por Dios que centuplica la semilla en ella sembrada. ¿Quieres tú ser sembrador de limosnas? Da cariño. Da cariño. El recibir una caricia hace siempre dilatar el corazón y decir confiadamente: aquí me quieren, aquí me quieren. A qué poca costa se quita a veces el frío de los corazones. Hoy nuestra sociedad está enferma. Pide a gritos una limosna de cariño. Aquí me quieren. Y las Marías del Sagrario, los discípulos de San Juan, los sacerdotes, las hermanas, los obispos, que cuando hablemos miremos a los ojos y escuchemos con atención y no estemos pensando en lo que voy a decir como respuesta mientras la otra persona me habla. Escuchar, el arte de saber escuchar. Escucha, la mejor obra de caridad. Da tu tiempo, siembra, da cariño, sin esperar nada para nunca quedar defraudada. Tírala la limosna, pon la limosna o siembra la limosna. Estamos en el semillero, en el seminario. ¿Cuántas semillas se han producido aquí en el corazón de cada seminarista? ¿Quién las plantó? ¿Quién las plantó? No les quiero cansar, ya vamos terminando. Este día no podemos dejar de compartir la importancia del plus de amor reparador. Esta obra de San Manuel está llamada a ser un plus, a dar un plus, un poquito más, un poquito más. Ese es el plus de amor. Porque Jesús en la Eucaristía está abandonado, desconocido, o se vive en la indiferencia. ¿Cuántas veces en catedrales, en templos, preciosamente con luces, incienso, velas, preciosamente, y está en la custodia con una luz y el ambiente es tan precioso? ¿Vale? Ahí estamos alabando, la alabanza al Señor y la adoración. Pero es que el Señor después se va a encerrar en el sagrario. Es el mismo. No ha desaparecido. San Manuel se encontró ante un Jesús en el sagrario. ¿Vale? Ante un Jesús en el sagrario, el mismo de la custodia preciosamente que está expuesto y lo gozamos y cantemos al amor de los amores, es el mismo que a diario está encerrado, silencioso, oculto en el sagrario. Ahí se nota la finura de una María y un discípulo cuando se postran, se ponen de rodillas ante el solo Jesús solo, a solas con el solo, es el mismo. Lo único que a veces yo contando el otro día a los jóvenes en Madrid, uno está en zapatillas y en casa y el otro está con un zapato de charol, pero en el fondo uno está de domingo y otro está de diario. En el fondo es el mismo Señor, encerrado, oculto, a diario en el sagrario. Pero tenemos la misma fe cuando estamos en la presencia de Jesús en el sagrario que cuando estamos en la presencia preciosa de una custodia, del Señor en una custodia. La finura. Hoy se nos pide a las Marías, a los discípulos que seamos los confidentes del corazón de Dios y nos atrevamos a preguntarle en nuestra oración de la mañana: Señor, ante ti vengo y te pregunto hoy,
Jesús, yo soy tu María y tu discípulo. Hoy me atrevo a preguntarte, así, con toda humildad de una niña, de un niño, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa hoy, Señor? ¿La guerra? ¿Las dificultades? ¿La división? ¿Los escándalos? ¿Qué te preocupa, Señor? Dímelo, ya no vengo a decirte ni a hablarte ni de mi cuñada ni de mi suegra. Hoy vengo a preguntarte a ti, ¿qué te preocupa? Quiero hacer silencio, háblame al corazón. Quiero ser tu confidente porque soy María del Sagrario. Es mi vocación, la confidente del corazón de Dios. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Anda, que si te habla. Claro que habla. Claro que habla y te dice tal vez, me preocupas tú. Porque teniendo tanto como tienes, todavía estás con los pies arrastrando, viviendo en el pasado, sin esperanza. ¿Por qué no confías más en mí, tanto como te ofrezco y te doy? Ahora a ti te pido, levántate y anda. Da un plus de amor reparador. ¿Qué es eso? Ponerte en la balanza, en el platillo que equilibra el mal a fuerza de bien. El plus de amor que dice el Papa Benedicto XVI. Ponte en la balanza de Cristo, el amor absoluto, de su parte y de su lado. A más abandono, más compañía. Ponte en el platillo que equilibra la balanza, que pesa más el amor que el desamor, la indiferencia. Equilibra la balanza por lo menos, o ponte en el platillo del amor que gana las batallas. Confía y adelante, porque el amor es eterno y no defrauda. Familia eucarística reparadora, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, retorno al Evangelio por el camino del sagrario, entrar para adorar y salir para servir, entrar para adorar y salir para servir. Dar y buscar compañía a Jesús, dar compañía, estar con Él, permanecer en Él y buscar, salir, anunciar, eucaristizar y hacer, como decía al inicio la hermana, el camino de ida y vuelta, que tu vida salga del sagrario, salir haciendo de Jesús para volver a Él, trayendo a otros contigo y para volver a salir, eucaristizar, volver a un pueblo loco de amor por el corazón de Jesús, que derrama a diario su sangre por ti, porque te quiere con locura y te da una madre que se mantiene de pie ante el Calvario para decirte, la esperanza no defrauda, haced lo que Él os diga. Gracias. Pues muchas gracias, hermana. Gloria a Dios. No me sale decir otra cosa que gloria a Dios. Qué grande es Dios con nosotros. Gloria. Y qué grande es también la misión a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Muchas gracias por tus palabras. Ahora no vamos a tener tiempo para poner en común nada. Después de la comida sí que a través de una proyección y pues podremos tener tiempo un poquito para el diálogo. Antes de movernos de aquí quería daros varias indicaciones prácticas para lo que queda de mañana. Son las 12:30.